nuevamente. Seguimos el día de hoy con nuestra lección número 19, aprendiendo de las instrucciones del Señor Jesús acerca de la oración. Y bueno, haciendo un breve repaso de la lección pasada, leímos Romanos 8, 28 y 29 y vimos y hablamos un poquito con relación a esta cita bíblica acerca de que el propósito que Dios tiene para los suyos es que lleguen a ser como su Hijo. Y el mayor bien al que podemos aspirar quienes amamos a Dios es que el carácter de Cristo sea formado en nosotros. Y vimos que es esencial que en nuestra vida de oración sean añadidas virtudes como la perseverancia, que el fruto del Espíritu sea manifestado en paciencia y que seamos audaces y hasta importunos al ir delante de Dios en oración. Eso fue parte de lo que estuvimos viendo, fue el tema de la lección pasada. Y bueno, hoy veremos la actitud de la humildad. Es un tema súper amplio y muy esencial, muy prioritario desde la perspectiva de Dios, con una importancia monumental, del cual solo podremos ver algunas bases que en mayor medida serán en lo tocante a la oración. Sí, es un tema muy amplio que no tenemos el tiempo para poder abordar de forma completa todo lo que la palabra nos enseña con respecto a la humildad en una sola lección y bueno, además estamos enfocándonos en lo que tiene que ver con la oración. Entonces, en esta ocasión tocaremos la humildad desde ese ángulo en buena medida, aunque como vamos a ver más adelante, es algo que necesitamos que abarque todas las áreas de nuestra vida para poder ser efectivos en la oración. Y bueno, en las lecciones acerca del pedir en el nombre de Jesús que vimos ya varias lecciones atrás, aprendimos que firmar una petición que hacemos al Padre en su nombre engloba lo que Él pediría, pero también la actitud con la que Él lo haría. Es decir, no solo las peticiones que Él presentaría, sino también la actitud con la que Él lo llevaría a cabo, además de otro aspecto que mencionaré más adelante y del que también hablaremos un poco en esta lección. Y bueno, la parábola que vamos a ver el día de hoy se encuentra en el Evangelio de Lucas, inmediatamente después de la que leímos en la lección pasada de la viuda y el juez injusto. Espero que la recuerden. Y el propósito que vimos con relación a esa anterior parábola de la viuda y del juez injusto era enseñar a los discípulos acerca de la necesidad de orar de manera perseverante y sin desmayar, que fue el tema de la lección anterior. Y recordemos que perseverar y esperar en Dios es seguir tocando a su puerta con aquellas peticiones que son conforme a su voluntad hasta que Dios nos abra. Sí, vimos acerca de esto en la lección pasada porque consideramos que es un aspecto en el cual podríamos no haberlo tenido claro, pero bueno, si usted desea reforzarlo puede ir a la lección 18 para poder repasar esto. Y bueno, en esta segunda parábola, en la que viene después de la parábola de la viuda y el juez injusto, el Maestro, el Señor Jesús, enseña que la sola perseverancia en la oración no es suficiente para tener respuesta, sino que también es necesario tener la actitud, el sentir o manera de pensar apropiada para que podamos tener respuesta a nuestras oraciones. Y qué esencial es que tengamos esto claro, porque considerando nuestra tendencia a la soberbia u orgullo como seres humanos,
el que esto nos ubique en el hecho de que no por saber o practicar la oración más que otros creyentes nos hace superiores, hermanos. Si hemos aprendido algo con relación a la oración y si podemos ir a Dios para presentarle nuestras peticiones, es solo debido a los méritos de Cristo y de nadie más. Entonces, qué importante, esencial, indispensable es que podamos no solo tenerlo claro, sino mantenerlo presente. Y bueno, soberbia o humildad. Conforme vayamos avanzando en la lectura de esta parábola, voy a ir haciendo algunas pausas para puntualizar algunos detalles que encontramos ahí en esta narración e ir aprendiendo de cada una de las cosas que se mencionan ahí, al menos en alguna medida. Entonces, vamos a ir a Lucas, al capítulo 18, son los versículos del 9 al 14, que dicen: dijo también Jesús esta parábola. Ahora me voy a detener ahí. ¿Qué es una parábola? Bueno, pues la definición del diccionario es que parábola es una narración de un suceso fingido que se deduce, por comparación o semejanza, una verdad importante o una enseñanza moral. Entonces, esto es una parábola, ¿sí? Una narración que pues plantea la historia de algo que puede no ser real, ¿verdad? Pero que lo que lleva a cabo es comparar o semejar una verdad importante o una enseñanza moral para que pueda haber un aprendizaje de ello. Continúa diciendo ahí en este versículo 9, a unos que confiaban en sí mismos como justos. Es decir, esta narración el Señor Jesús la estaba dirigiendo a unos que creían que Dios les era deudor, a unos que tenían la confianza puesta no en Dios, sino en sí mismos, y que como consecuencia despreciaban a los demás. Versículo 10. 2 hombres subieron al templo a orar. Ahora, otra pausa ahí nuevamente. Se podía ir al templo, hermanos, para distintas cosas. Una de ellas era para ofrecer un sacrificio, también se podía ir para cumplir un voto o a llevar ofrendas. También si eras parte de los sacerdotes o levitas, pues era ir a servir, subir al templo, ¿verdad? Para llevar a cabo el servicio que se tenía encomendado. También para escuchar las enseñanzas que ahí se daban. En el caso de estos 2 hombres de la historia, nos dice la narración que fueron a orar, pero no en los horarios de la oración pública, ¿sí? Que había horarios establecidos en la mañana y por la tarde, y tal parece, de acuerdo con la narración, que el tiempo en el que ellos fueron al templo no fue dentro de esos horarios, sino como parte de sus devociones personales. Recordemos que cuando el rey Salomón dedicó el templo, oró a Dios pidiendo que escuchara las oraciones que se hicieran en ese lugar o hacia ese lugar. Y más adelante vamos a leer cuál fue la condicionante que Dios puso para escuchar y responder a las oraciones que se hicieran ahí. Continuando con la lectura, nos dice que uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos. Y mire, nuevamente hacemos una pausa. El Señor Jesús escogió para esta historia como protagonistas a un fariseo y a un publicano o recaudador de impuestos. Eligió a los 2 extremos de la sociedad de aquel entonces. Los fariseos eran los más legalistas, estrictos y conservadores de todas las sectas judías. Y los publicanos eran los oficiales judíos al servicio del gobierno romano, cuyo trabajo era cobrar los impuestos para el imperio. Eran
odiados por los judíos por hacer ese trabajo para una potencia extranjera, para aquellos que los tenían bajo su yugo, ¿sí? Y a menudo eran odiados no solo porque cobraban esos impuestos para entregarlos al Imperio Romano, sino también porque frecuentemente eran deshonestos a la hora de llevar a cabo su oficio. Cobraban más de lo debido, enriqueciéndose así por medio de esa odiosa ocupación. Eran personas que vendían su lealtad, que se vendían a sí mismos por dinero y que eran colocados en el mismo nivel de las prostitutas, quienes vendían su cuerpo por dinero también. Y versículo 11 nos dice que el fariseo, puesto en pie, oraba para sí. ¿Sí? Y aquí le subrayé esta frase de oraba para sí. En la Reina Valera nos dice oraba consigo mismo. ¿Sí? Entonces está claro que no estaba en realidad dirigiéndose a Dios, aunque la apariencia la daba como si fuera, pero en realidad estaba orando para sí mismo. ¿De qué manera? Bueno, ahí dice de la siguiente manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, estafadores, injustos, adúlteros, ni aun como este recaudador de impuestos. Y ahí quiero que pongamos atención a esto. Si usted observa, se va a dar cuenta que recaudador de impuestos es puesto al final de las cosas que menciona como lo peor. ¿Sí? Está diciendo, no soy como los demás hombres que hacen toda esta serie de cosas contra Dios, ¿sí? Que son estafadores, injustos, adúlteros, o como este recaudador, es decir, lo peor de lo peor, ¿no? Y nos sigue diciendo, versículo 12, yo ayuno 2 veces por semana, ¿sí? Ellos ayunaban los lunes y los jueves, aunque no era algo que la ley estableciera. Continúa diciendo, doy el diezmo de todo lo que gano. Y fíjese hasta qué extremo es que diezmaban, ¿sí? Porque ellos incluso diezmaban de las hierbas aromáticas que salían en sus jardines, ¿sí? Aún de aquellas no que ellos sembraban, sino que crecían así de manera silvestre. Ellos apartaban la 10ª parte y diezmaban de ello. Se enorgullecía este hombre de que era mejor, y su frecuente mención de sí mismo revela el verdadero estado de su corazón como vanidoso y autosuficiente. Aplicándolo a nuestra circunstancia de vida, es como si dijéramos cosas como estas, hermanos. Dios, te doy gracias porque no soy como los demás creyentes. Yo me congrego fielmente, participo en las reuniones de oración, estoy involucrado en el servicio y en la escuela bíblica, sigo el plan de lectura de la Biblia que nos envían y todos los días leo los devocionales y hasta hago comentarios en el chat. Versículo 13. Pero el recaudador de impuestos, de pie y a cierta distancia, no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho. La palabra nos habla de esta costumbre de golpearse el pecho para hacer manifiesto un verdadero arrepentimiento. Y no solo arrepentimiento, sino también como una expresión de humildad en los tiempos bíblicos. Ahora, en nuestros días, hermanos, y en nuestra cultura puede ser diferente, ¿sí? En la Biblia nos habla acerca de esta acción, como lo es golpearse el pecho, también nos habla de vestirse de ropa o de tela áspera, de cubrirse la cabeza con cenizas, de sentarse sobre cenizas, a manera de formas de expresión de un arrepentimiento genuino y una humillación incluso delante de Dios. Entonces, en este caso, lo que
el recaudador de impuestos estaba haciendo era golpearse el pecho y bueno, puede que en nuestros tiempos y en nuestra cultura no llevemos a cabo ninguna de estas acciones para expresar arrepentimiento o humildad, pero lo importante es que lo expresemos, que sí sea algo que esté en nuestro corazón y que lo expresemos delante de Dios como hizo el publicano de la narración. Y bueno, más adelante ahondaremos más en ello. Versículo 14. Les digo que éste descendió a su casa justificado, pero aquel no, porque todo el que se engrandece, y ahí le puse entre paréntesis eleva, porque la palabra en el original que se utiliza o que se traduce aquí como engrandece significa elevar o levantar. Entonces, pues es algo que quise incluir a manera de poder ponerlo de forma un poquito más amplia, más clara, ¿verdad? Entonces, todo aquel que se engrandece, todo aquel que se eleva, todo aquel que se levanta a sí mismo, será humillado. Pero el que se humilla, es decir, aquel que se baja, será engrandecido. El que se eleva no reúne los requisitos para que su oración reciba respuesta de parte de Dios, pero el que se humilla o se baja, sí. Entonces, soberbia o humildad. El único que está por encima de todo y de todos es Dios, hermanos. Y manifestamos que andamos en la senda de Lucifer cuando nos conducimos como si pudiéramos elevarnos por encima de otros, incluso de Dios. Bueno, no hay tiempo como para ahondar mucho en esto, pero vamos a ir a Isaías capítulo 57, versículo 15. Porque así dice el alto y sublime, ¿sí? Sublime significa también elevado, que vive para siempre, cuyo nombre es santo. Yo habito en lo alto y santo, y también con el contrito y humilde de espíritu, para vivificar el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los contritos. Otras versiones dice de los quebrantados. Hay dos lugares en donde en este versículo nos dice que el Dios altísimo y sublime habita. Nos dice primero que en lo alto y santo, ¿sí? El Dios que es excelso, el Dios que es no solo alto, sino altísimo, el Dios que es sublime, habita en lo alto y santo, pero también con el contrito y humilde de espíritu. Y qué tremendo, hermanos, qué tremendo que Dios nos hable de que Él habita en ese lugar que es inaccesible a este punto para nosotros, ¿verdad? En ese lugar con estas características y varias otras que la palabra nos describe, pero que también nos diga que no solo habita en ese lugar, sino con el contrito y humilde de espíritu. Y bueno, vamos a ver el significado de soberbia. Soberbia es un deseo y pretensión de superioridad sobre los demás, junto con un rechazo de sometimiento a Dios, pretensión de autosuficiencia y autoexaltación, es decir, lo opuesto a la humildad. Y mire aquí poniendo un ejemplo de esto en lo concerniente a la oración, cuando chismeamos, criticamos o señalamos las faltas de otros, las faltas de hermanos, las faltas de creyentes, en lugar de interceder por ellos y de buscar su restauración, es una manifestación de orgullo o soberbia, ¿sí? Porque
porque lo que estamos haciendo es colocarnos como si fuéramos superiores, con un sentido, con una pretensión de superioridad, como nos dice el significado de lo que soberbia es, además de una autoexaltación. Entonces, pues bueno, es un aspecto a considerar, ¿verdad? El hecho de que cuando veamos que hermanos están cometiendo faltas, están incurriendo en pecado, lo que procede por parte nuestra es interceder a favor de ellos y hacer lo que la palabra nos enseña, ¿verdad? De que si los vemos enredados, que les restauremos con espíritu de mansedumbre, considerándonos a nosotros mismos, porque estamos tan expuestos a caer como cualquiera. Y la definición de humildad, ambas de acuerdo con el diccionario bíblico, es aquella actitud que reconoce el propio lugar bajo la condición de criatura de Dios. La persona humilde reconoce su dependencia de Dios, no busca el dominio sobre sus semejantes, sino que aprende a darles valor por encima de sí mismo. Un creyente con actitud humilde no pierde de vista que todo lo bueno que posee o que pueda verse en él le ha sido dado por Dios con el propósito de reflejar a Cristo, nuestro ejemplo más alto de humildad. Entonces, que el Señor nos ayude a tener esto claro y a no perderlo de vista. Y vamos a ir a Cristo para aprender de Él. Decíamos hace un momento que Él es nuestro máximo ejemplo y tenemos una invitación para ir a la escuela del Maestro, quien está dispuesto a enseñarnos no solo siendo el máximo ejemplo de humildad, ¿sí? Podemos aprender del Señor Jesús por el ejemplo que Él nos ha dado. Él nos dejó huellas muy claras y que son dignas de seguir, pasos dignos de imitar, pero Él está dispuesto a enseñarnos no solo con el ejemplo que nos ha presentado, sino también tomándose el tiempo y usando las herramientas necesarias para hacerlo de una manera en la que el resultado traerá descanso para nuestra alma, como dice la palabra en Mateo capítulo 11, versículo 29. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas. Así que ahí está la invitación. Nos llama a que tomemos su yugo. Y mire, yo espero que todos ubiquemos lo que un yugo es, ¿sí? Un yugo es esa pieza de madera a la que le ponen o le resacan, ¿verdad? En una parte un semicírculo en donde va el cuello de animales de carga, ¿verdad? Que bueno, es algo que se sigue usando hasta nuestros días, pero en tiempos bíblicos colocaban dentro de esos animales de carga, podían ser 2 burros o podían ser 2 bueyes, animales pues con fuerza como para arar. Y cuando el Señor está utilizando este ejemplo a manera de analogía y nos dice, tomen mi yugo sobre ustedes, está hablando de que como discípulos no vamos solos cargando todo el peso de lo que Dios nos demanda. Cuando Cristo nos habla de tomar su yugo, ¿sí? de ponernos junto a Él en ese trozo de madera, implica que vamos a ir a su lado. Es decir, que aquel que tiene todo el poder ayuda a llevar la carga a quien camina junto a Él, a quien camina unido a Él.
Y bueno, la palabra nos enseña que quien se une al Señor es un espíritu con Él. Está hablando de esa unidad, está haciendo referencia aquí en esta porción al hecho de que si tomamos su yugo es porque estamos en esa unidad con Él. ¿Y qué es lo que nos corresponde? ¿Qué es lo que me corresponde a mí hacer para tener su actitud? Sí. La palabra nos enseña en Filipenses, en el capítulo 2, que vamos a leer en un momentito más, acerca del hecho de tener la actitud que hubo en Cristo. Y qué es lo que nos correspondería a nosotros como creyentes para poder tener esa actitud. Pues, número 1 es reconocer que somos orgullosos, hermanos. Reconocer que en lo personal tenemos orgullo, y unos en mayor medida, otros en menor, pero yo creo que ninguno podemos decir que estamos exentos de esto, y el reconocerlo es el primer paso. El segundo es determinar obedecer. Entonces, esto es lo que vamos a ver en esta porción de la escritura que vamos a leer a continuación. En el capítulo 2, versículos del 5 al 8, nos dice: haya pues en ustedes esta actitud. ¿Sí? La palabra que en esta versión se traduce como actitud también significa sentir o manera de pensar. En otras versiones, como la Reina Valera, se traduce como sentir. Haya pues en ustedes el sentir que hubo en Cristo, ¿verdad? Entonces, aquí continúa diciendo: esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a qué aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Aquí no solo le subrayé 2 frases, sino también puse en mayor tamaño 2 palabras, que son las palabras haciéndose obediente. Es decir, fue algo que el Señor Jesús determinó y llevó a cabo. Entonces, hablando de qué me corresponde a hacer a mí para tener su actitud, pues es el hecho de determinarnos a obedecer. Y vamos a ahondar un poquito más en esto, porque el orgullo, hermanos, es igual a independencia de Dios. Creo que esta frase la hemos dicho y la hemos escuchado mucho, con relativa frecuencia en las últimas semanas o meses. Y no es otra cosa más que el hecho de hacer lo que yo quiero, porque es a mi yo a lo que estoy rendido. ¿Sí? El orgullo o la soberbia es independencia de Dios, lo cual significa hacer lo que yo quiero. ¿Por qué razón? Pues porque a quien yo vivo rendido es a mí mismo. El orgullo se autoexalta, es decir, se eleva, se pone en alto, se independiza, hace las cosas en su tiempo, a su manera, pasando por alto el consejo y la voluntad de Dios para hacer la suya propia. El deseo de control es la esencia del orgullo, hermanos. Cuando las respuestas a nuestras oraciones no llegan cuando queremos o como queremos y dejamos de orar, manifestamos orgullo. Y mire,
podríamos justificar el hecho de que hemos estado orando por tiempo y que llegamos a un punto en que desistimos de eso, en que dejamos de hacerlo. Y podríamos justificarlo diciendo que es desánimo, ¿sí? O que no somos lo suficientemente pacientes como para esperar la respuesta. Y otras cosas similares a esta, que se oyen menos reprobables que el hecho de reconocer que es debido a un orgullo o a una soberbia en nuestro corazón. Porque si vamos más al fondo, nos encontraremos que en realidad es eso, un rechazo de sometimiento a Dios y una pretensión de autosuficiencia, es decir, no a tu manera, Señor, sino a la mía. No en tu tiempo, sino en el mío. Y como ya no me respondiste dentro del tiempo que yo esperaba que lo hicieras, pues entonces dejo de orar. Así que no te necesito, yo puedo solo. Puedo seguir sin pedir y sin que respondas a mis peticiones. Así que detrás de eso no hay más que una soberbia y un orgullo monumental que a veces no alcanzamos a ubicar. Por otro lado, la humildad es igual a dependencia de Dios. La humildad nos lleva a reconocer nuestro orgullo y a no querer caminar más de esa manera. A hacernos la pregunta incluso de cómo es que puedo ser humilde. Y bueno, la respuesta a esto es hacerme obediente. Morir al yo. Hermanos, el humilde es sumiso. Reconoce que no lo sabe todo y que no puede solo. Que necesita de aquel que sí lo sabe y lo puede todo para transitar por esta vida. Así que vive en dependencia de Él, esto es, en obediencia a sus mandamientos. Hebreos capítulo 5, versículo 7, nos dice, en los días de su vida mortal, Jesús ofreció oraciones y súplicas con fuerte clamor y lágrimas al que podía salvarlo de la muerte. Y fue escuchado, ¿por qué razón? Por su reverente sumisión. Es decir, su obediencia diaria y en todo al Padre. Fue escuchado, recibió respuesta a sus oraciones por su obediencia diaria y en todo al Padre. Y la reverencia de Jesús, hermanos, se echó de ver, fue clara, fue tan evidente en su repetitiva oración antes de ir a la cruz, diciendo, mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y aquí le voy a leer algo con relación a esto. No como tú quieres, sino como yo. Ahí le puse entre paréntesis, lo que está entre paréntesis son palabras mías. Esto es soberbia. Cambió el paraíso en un desierto. ¿Sí? La Biblia nos habla que ese paraíso quedó o fue cambiado por cardos y espinos. Y por otro lado, no como yo quiero, sino como tú, es decir, una humildad, cambió el desierto en paraíso e hizo de Getsemaní la puerta de la gloria. Lo que aquí nos está hablando es primeramente de esa actitud del ser humano, ¿sí? En este caso haciendo alusión a Adán, a Eva, ¿verdad? Ese no como tú quieres, Dios. No lo que tú nos dijiste de no comer de ese fruto, sino como yo quiero. Trajo como resultado
que el paraíso fuera cambiado por un desierto. Y por otro lado, el no como yo quiero de Cristo, sino como tú quieres, Padre, cambió el desierto en paraíso e hizo de Getsemaní la puerta de la gloria. Ahora, algunas características en la práctica de oración del soberbio u orgulloso. Ora por cumplir, para acallar su conciencia, por crear una buena imagen, para impresionar a otros, pero no porque se reconoce necesitado de Dios o porque anhele más de Él. Y bueno, esto es solo por mencionar algunas cosas. Por otro lado, la humildad en el corazón se hace evidente en la totalidad de nuestra vida. Hermanos, si hay humildad en nuestro corazón, eso se va a trasladar y va a ser manifiesto y se va a evidenciar en la totalidad de nuestra vida y no solamente en nuestras oraciones. Hemos visto que la humildad en el corazón se hace evidente en el exterior a través de una vida de dependencia a Dios o de dependencia de Dios, es decir, en comunión con Él, en obediencia a sus mandamientos. Así que no nos vayamos a engañar a nosotros mismos creyendo que como en la parábola que leímos al principio, en la que el Señor Jesús enseñó que el que fue justificado fue el publicano que vivía una vida cuestionable, porque ya hablamos de a qué se dedicaban los publicanos. Entonces concluyamos de que el cómo viva mi vida no afecta para que mis oraciones sean escuchadas y respondidas, porque no es ese el enfoque de la enseñanza de esta parábola. Y vamos a leer lo que escribió un hermano que escribió mucho acerca de la oración, cuyo nombre fue E.M. Bounds, con relación a esto. Él escribió: debemos hacer la voluntad de Dios en nuestras vidas si deseamos tener el oído de Dios atento cuando vamos a orar. Debemos de escuchar la voz de Dios en público si queremos que Él escuche la nuestra en privado. No hay manera de orar a Dios que no implique el vivir para Dios. Los hombres orarían mejor si vivieran mejor. Así que en el proceso de ir aprendiendo, hermanos, a lo largo de todas estas lecciones que llevamos, que al día de hoy son 19, podemos ir viendo cómo la oración es muchísimo más que el solo hecho de hablar con Dios. Pero bueno, estamos construyendo en este proceso y ya llegará el momento dentro de la serie en el que podamos hacer esas conclusiones y poder decir de manera más amplia, más completa, y no solo decir, sino también tener claro y haber abrazado el qué es la oración, sin dejarlo en algo tan limitado como podría ser el definirlo como que es solamente hablar con Dios. Entonces, continuando aquí con la humildad en el corazón que se hace evidente en la totalidad de nuestra vida, lo siguiente es parte de la condicionante que Dios le dio a Salomón en respuesta a su petición. ¿Sí? Eso se lo mencioné en la introducción, casi al inicio de la lección. Le comentaba que cuando Salomón terminaron, ¿verdad?, la construcción del templo por órdenes suyas y dedicó al Señor el templo, Salomón oró a Dios presentando una petición que desglosó de distintas maneras y básicamente le pedía a Dios
que escuchara las oraciones que se hicieran en ese lugar dedicado para Dios o que se hicieran hacia ese lugar, hacia ese templo. Y Dios le respondió a esa petición. Hubo una respuesta por parte de Dios a esa oración que Salomón elevó presentando esta petición, y dentro de la respuesta Dios puso condiciones, ¿sí? En segundo de Crónicas, en el capítulo 7, los versículos 14 y 15, el Señor responde: pero si mi pueblo, que lleva mi nombre, se humilla y ora, busca mi rostro y se aparta de su conducta perversa, yo oiré desde el cielo, perdonaré sus pecados y restauraré su tierra. Mis ojos estarán abiertos y mis oídos atentos a cada oración que se eleve en este lugar. Y yo le puse ahí entre paréntesis numeradas cada una de esas condiciones, ¿sí? En primer lugar, Dios dijo que si su pueblo se humilla. Así que observemos, hermanos, cómo lo que Dios pone por delante es la humildad. Cómo para Dios es tan esencial y tan indispensable que es lo que pone en primer lugar. Número 1, si se humilla. Número 2 es si ora, ¿sí? Si hace peticiones, si presenta sus oraciones. Número 3, si busca mi rostro. Y número 4, si se aparta de su conducta perversa. Es decir, que va implícito nuestro estilo de vida, ¿sí? Humildad abarca no solo la manera en la que presentemos nuestras oraciones delante de Dios, sino el cómo vivamos. El hecho de que estemos rendidos a Él, el hecho de que Él nos gobierne, el hecho de que vivamos una vida en dependencia de Él, es decir, en obediencia, en comunión, permaneciendo en Él. Y en consecuencia, número 5, yo oiré desde el cielo, perdonaré sus pecados, restauraré su tierra, mis ojos estarán abiertos y mis oídos atentos a cada oración que se eleve en este lugar. Si no hay lo anterior, hermanos, ¿sí? Para que tengamos el número 5, se tiene que pasar por los anteriores 4. Así que no tendremos todo lo que el Señor promete que recibiremos a partir de ese número 5 si antes no damos los primeros 4 pasos. Y si resumimos las condiciones que Dios establece en su palabra para que las oraciones de los creyentes sean escuchadas y respondidas, serían 2 cosas, ¿sí? Dicho en resumen, así de manera muy concreta, solamente en 2 frases. Permanecer en Cristo y pedir en su nombre. ¿Por qué razón le digo que podemos resumirlo de esta manera? Porque en ese permanecer en Cristo y en ese pedir en su nombre, estamos incluyendo comunión, es decir, obediencia, dependencia, confianza o fe, que es un tema del que hablaremos posteriormente. Estamos incluyendo también humildad, sinceridad, perseverancia, paciencia, la gloria de Dios como prioridad, el bienestar de otros antes que el mío, peticiones conforme a su voluntad y la disposición para que su voluntad sea hecha por encima de la nuestra. Dicho en estas 2 frases solamente. En Primera de Juan, capítulo 3, versículo 22.
Nos dice, y recibiremos de Él todo lo que le pidamos porque lo obedecemos. La versión Reina Valera dice, porque guardamos sus mandamientos. Y también porque hacemos las cosas que le agradan. Así que es esencial el obedecer y hacer las cosas que le agradan para que recibamos aquello que pedimos. En este versículo, la palabra pidamos viene de una palabra en el griego que sugiere con la mayor frecuencia la actitud de un suplicante. La petición de uno inferior en posición a aquel a quien se le hace la petición, que es un superior. Por ejemplo, en el caso de hombres pidiendo algo a Dios, o también se usa de un hijo pidiendo a su padre, de un súbdito a un rey, o de un mendigo a alguien que pasaba. Entonces, está hablando de peticiones que hace alguien que se reconoce inferior y que son a manera de súplica, es decir, alguien que no se eleva, sino que reconoce su posición, que reconoce el lugar que le corresponde y que no busca ocupar una posición que no va acorde. Alguien humilde se reconoce necesitado y suplica, ¿sí? No hace peticiones de una forma inconsistente con su posición. Y continuando con este aspecto de la humildad en el corazón haciéndose evidente en la totalidad de nuestra vida, le voy a leer esto que escribió el mismo hermano que mencionamos anteriormente. La oración falsa no tiene anhelo porque no hay sentido de necesidad. Si bien viene con las manos vacías, también viene con las manos incapacitadas para recibir. ¿Por qué razón? Porque no reconoce que necesita. Entonces, aunque no tiene nada, como no reconoce su necesidad, pues entonces está incapacitado para recibir. En conclusión, hermanos, el que es soberbio u orgulloso, es decir, el que ha determinado vivir su día a día sin tomar en cuenta a Dios, resistiendo a su voluntad, menospreciando su enseñanza, desobedeciendo sus instrucciones, es decir, contristando y apagando al Espíritu Santo que mora en él. Cuando ora consigo mismo, como lo hacía el fariseo de la narración, de la parábola. Sus oraciones no tienen ningún efecto, no llegan ni al techo. Si no hay humildad en el corazón, no la habrá en la oración. Y mire, una persona hace algún tiempo me dijo que acostumbra a orar a Dios todo el tiempo, que ora acerca de cada detalle de su día a día, es decir, que se la pasa hablando con Dios a lo largo de todo el día. Pero es una persona que no obedece a instrucciones tan claras como el no dejar de congregarse, tampoco tiene ningún interés por leer, por meditar, por escudriñar, por memorizar la palabra, entre varias otras cosas que podría mencionar. Entonces, aunque se la pase orando, dicho entre comillas, todo el día, la realidad es que muy probablemente es una persona que vive engañada y que solamente ora consigo misma. Para que nuestra oración tenga peso
y sea respondida, hermanos, debe ser hecha en su nombre, lo cual engloba 3 aspectos. Y aquí los tiene en pantalla. Lo primero es lo que Él pediría. En segundo lugar, no solo lo que Él pediría, sino también la actitud, el sentir y la manera de pensar humilde con la que el Señor Jesús lo haría. Y en tercer lugar, una vida de comunión, es decir, de obediencia, de dependencia al Padre, como la que Él tendría. Y le leo nuevamente algo más de este mismo hermano, E.M. Bounds. El nombre de Cristo debe ser honrado en nuestras vidas antes de que sea honrado en nuestras intercesiones. La vida de fe perfecciona la oración de fe. Cuando está hablando aquí de que el nombre de Cristo debe ser honrado en nuestras vidas antes de que sea honrado en nuestras oraciones, es una alusión a lo que hemos venido mencionando, al hecho de que necesitamos vivir en el día a día en obediencia al Señor para que al momento que estamos orando y que decimos en oración cosas como que queremos honrarle, ¿sí? Que le alabamos, que le exaltamos y que declaramos honra al nombre suyo, tiene que haber ese respaldo de una vida que lo lleva a cabo en el día a día. Y al mencionar que la vida de fe perfecciona la oración de fe, es una alusión al hecho de que una vida de fe es una vida que manifiesta una confianza en Dios, una confianza en lo que Él ha dicho, en lo que Él establece, y que es una confianza que se hace evidente a través de la obediencia a aquello que Dios ha establecido y que nos ordena que llevemos a cabo. Entonces, una vida de fe va a llevar a cabo, va a trasladar a su vida de oración una manifestación de confianza en lo que Dios dice también. Entonces, hermanos, ya hablaremos de este otro aspecto esencial, que es la fe en la oración o la oración de fe en otra de las lecciones. Pero el punto es que quedemos con cada una de las cosas que hemos visto al momento, que podamos tenerlo claro y abrazarlo desde nuestro corazón con la ayuda de Dios. Entonces, oremos. Señor, queremos darte gracias. Te damos gracias nuevamente por enseñarnos. Gracias, Dios, por instruirnos por medio de tu palabra acerca de aquellas cosas que tú estableces. Te bendecimos por ello y rogamos que nos ayudes, Señor, a tomar determinaciones en nuestro corazón para tener la actitud, el sentir, la manera de pensar de Cristo, para humillarnos a nosotros mismos al hacernos obedientes a ti, y que como resultado de esto, las oraciones que te presentemos tengan ese agradable aroma de Cristo, para que puedan llevar la firma de su nombre en ellas. Que así sea, Señor.